Bienvenidos a este recorrido histórico por el Panteón Municipal de Pachuca. En este video exploraremos la rica historia del lugar. Vamos a conocer tumbas de personajes significativos en la historia, como la del general Felipe Ángeles, pero también de las familias Cravioto, Rule, Flores Rubio o Rebolledo. Además de esto, encontramos esculturas y labrados de artistas tan relevantes como Adolfo Ponzanelli, también de Amaselli y de algunos marmoleros afamados como Gamboa y Compañía de Puebla. ¿Tú sabías que en el Panteón Municipal de Pachuca existen alrededor de 200 tumbas que son intocables por decreto y están inscritas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Hidalgo por considerarse patrimonio cultural de la ciudad? ¿Sabías que el panteón, cuando se construyó, medía la mitad de la superficie total de toda la ciudad? Te voy a contar la historia. Acompáñame. Durante el periodo virreinal, allá por los inicios de 1700, en Pachuca fue escasa la construcción de templos y espacios de culto. Los barrios y haciendas de beneficios de mineral tenían pequeñas capillas para la disposición de los restos, pero como la mayoría de sus habitantes eran mineros que fallecían a muy corta edad por las condiciones de trabajo y los accidentes, la demanda era alta y pronto ya no se tuvieron espacios funerarios suficientes. Apremiaba la creación de un camposanto y se decidió ocupar algunos terrenos no muy lejos de la iglesia principal, el convento de San Francisco, cumpliendo con ello con los usos y costumbres para darles cristiana sepultura a las personas en los atrios, considerados lugares santos que permitían la entrada al paraíso. Así se eligieron los terrenos en 1860 que se encontraban al sur del hoy ex convento, que eran utilizados para los huertos. A tan solo 300 metros del convento de San Francisco se ubicó el Panteón San Rafael, justo donde hoy se encuentra la colonia ex Hacienda de Guadalupe y que abarcan los terrenos aledaños al Teatro San Francisco. Hay algunas versiones que señalan que la escasez de espacios obligó nuevamente a las autoridades a ampliar el panteón, ocupando los terrenos de lo que hoy es el Parque Luis Pasteur, que sería el único espacio abierto que aún se ubica sobre lo que fue el antiguo cementerio. Sin embargo, no hay documentos históricos que así lo comprueben. Pero siguiendo con la historia, años después, en 1898, Pedro Ladislao Rodríguez, gobernador de Hidalgo, tomó la decisión de crear un nuevo cementerio muy lejos de la ciudad y cerrar el de San Rafael, porque los vientos levantaban miasmas que afectaban la salud de la población y los ponía en riesgo de infecciones o epidemias. Con el tiempo, el terreno que fue el Panteón de San Rafael se lotificó y se construyeron ahí casas, teatros, clubes sociales, hospitales y negocios. Hay quienes aún tienen la idea de que el Panteón San Rafael también ocupó la planicie que hoy es el Parque Hidalgo, lo que no es verdad. Ese terreno fue ocupado por los franciscanos para sembradíos, jardines y arboledas. En el Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado se encuentra el documento con fecha 4 de octubre de 1862, en el que consta el contrato celebrado entre José María de los Cobos, síndico del Ayuntamiento de Pachuca, y el señor José Luis Revilla para construir el Parque Hidalgo. Se dice que el diseño del lugar era muy bello, al estilo de la Alameda en la Ciudad de México. Destacaban en él la arquitectura de las fuentes, el diseño y el tipo de los monumentos, sin dejar de mencionar, por supuesto, los enormes jardines. La obra se llevó a cabo muy lentamente, incluso paró por muchos años, hasta que el parque finalmente fue inaugurado en 1883 con el nombre de Porfirio Díaz. Sin embargo, luego de que Porfirio Díaz fuera derrocado por la Revolución, la Asamblea Municipal aprobó el cambio de su nombre por el de Parque Hidalgo el 14 de junio de 1911. Pero regresando al traslado del panteón, el gobernador Ladislao Rodríguez realizó las gestiones administrativas y financieras para construir el Panteón Municipal de Pachuca en un lote a la vera del Camino Real Actopan, a 3.3 kilómetros de la Plaza Mayor, próximo al barrio de San Bartolo. Una distancia inusitada para la época, pues triplicaba la longitud que tenía el casco urbano. Este predio, de configuración casi cuadrada, medía 510 metros por lado y tenía una superficie total de 260,000 metros cuadrados, con una capacidad para contener 30,000 cadáveres.
Hay quienes afirman, aunque no pude comprobarlo, que Francisco Rosete, uno de los 3 hombres más ricos de principio de siglo, era dueño de 13 haciendas en el lugar, una por cada uno de sus hijos, y dentro de estas contaba con este terreno que hoy ocupa el Panteón Municipal y que donó a las autoridades. En agradecimiento se le hizo un monumento póstumo que se encuentra en la parte central del panteón, justo a un lado de la rotonda de los hidalguenses ilustres. De acuerdo con el periódico oficial del estado de Hidalgo, la primera piedra del panteón fue colocada el 15 de septiembre de 1898 bajo la supervisión del ingeniero Jesús Gil. El frontispicio o fachada del panteón tiene una historia singular, ya que fue encargado el capitán de ingenieros Porfirio Díaz Ortega, hijo del expresidente Porfirio Díaz Morí, quien presentó su proyecto y fue aprobado por el gobierno del estado. Las obras dieron principio el 19 de febrero de 1900. Lo primero que se hizo fue bardear el perímetro con mampostería de gran espesor, apoyada de 10 en 10 metros por pilastras de ladrillo, que como puedes ver todavía hoy en día perduran. Estas están rematadas en su parte superior en forma de pirámide. Recordemos que esta era la entrada original al panteón, sobre el Camino Real, hasta que tiempo después se termina la majestuosa fachada que todos conocemos y que está en la entrada principal, elaborada en cantera traída de Real del Monte con un estilo neoclásico basada en el patrón de los arcos triunfales romanos y la unión con las civilizaciones griegas. También puedes encontrar en ella 2 jarrones estilo griego y 2 medallones de mármol, cada uno con el símbolo de Alfa y Omega que representan el inicio y el fin. Destacan 3 esculturas, la fe, la esperanza y la caridad, que fueron realizadas en mármol traído de Italia. En lo más alto se halla la caridad, que está formada por una mujer de pie que tiene un niño en brazos y a otros 2 a sus lados. Uno de ellos es inválido. Esta fachada fue inaugurada el 1 de enero de 1901 y puesta en servicio un año después, el 3 de noviembre de 1902. A través del arco se ingresa a una explanada que conforma el vestíbulo abierto ajardinado. En el flanco derecho se encuentra la capilla del cementerio. Esta fue inaugurada en 1943 por el gobernador José Lugo Guerrero y el arzobispo de Tulancingo, Miguel David Miranda. A la izquierda de la explanada se encuentra la administración y de frente a la puerta, atravesando el vestíbulo por el centro, se encuentra la calzada principal, llamada Calzada Felipe Ángeles, que es este eje simétrico que recorre en sentido norte y sur y concluye en la puerta posterior del panteón que ya te presenté anteriormente y que permite ahora el acceso a la ampliación del cementerio y al crematorio, que es de las construcciones más recientes. También nos vamos a encontrar lo que es el monumento a Felipe Ángeles. Esta tumba se encuentra a la entrada y está coronada por un busto de este personaje y un águila con las alas desplegadas, talladas en cantera, y una placa a un costado con una leyenda que dice: homenaje a mi general Felipe Ángeles, dioses del mundo el eterno dueño, y Felipe Ángeles en el panteón durmiendo el eterno sueño. Hemos perdido a mi general y a su paz. Bendito sea el Señor, que de sus manos viene el fruto, para que él muere en la paz, es la paz, y para los que quedan el luto y el fruto. Teniente de Caballería, Margarito Esquivel Mesa. El panteón tiene una traza en retícula octagonal dividido por 9 calzadas que corren de norte a sur y otras 11 que van de este a oeste, generando 74 manzanas, las cuales a su vez están divididas por un emparrillado de 55 andadores angostos que generan un parcelado total de 412 camellones. Como puedes ver en esta gráfica, las barras de colores muestran la agrupación de camellones de acuerdo con la ubicación de las calzadas. El recuadro morado inferior muestra el acceso frontal y el área administrativa. Al centro se ubica la vieja rotonda de los hidalguenses ilustres. Se dice que desde su inauguración, el panteón fue dividido por clases sociales. Así, en la entrada principal, en la primera fila, estaba la primera clase, seguida de la segunda, la tercera y la cuarta, hasta la quinta.
El diseño de la primera clase se inclina a ser muy sobrio. Se caracteriza por la preferencia a construir las tumbas en cantera y mármol blanco y ocasionalmente las piezas escultóricas, alegóricas y de ornato. Esta, por ejemplo, es la tumba de Laura Mejorada, esposa del gobernador Rafael Cravioto. Clase primera de la entrada principal, luego sigue clase segunda, luego sigue clase tercera, clase cuarta y clase quinta. De acuerdo con los registros, la niña Tomasa Cruz, que nació el 9 de diciembre de 1900 y murió apenas unas semanas después, el 1 de enero de 1901, fue la primera persona en ser sepultada. Ocupó el lote 1 de la Manzana 1, ubicado en la esquina de la calzada General Felipe Ángeles y calzada del Pino, justamente enfrente de la puerta. Entre 1913 y 1919 hubo una notable disminución en la construcción de tumbas. En este lapso, los sepulcros se limitaron a ser apenas cubiertos por unas cuantas lápidas y en muchas ocasiones fueron solo túmulos. Seguramente, este tiempo estuvo marcado por los acontecimientos bélicos de la Revolución Mexicana, periodo en que las consecuencias socioeconómicas de la conflagración fueron más que intensas. Pero a partir de 1920, concluida la revolución, se inició otra etapa de construcción de tumbas en varios estilos y tipologías. Muchas de ellas muestran una buena calidad en la mano de obra y el diseño de los monumentos funerarios. En esta etapa, el material constructivo tiende hacia el uso totalitario de las canteras, muy ocasionalmente mezcladas con el mármol y a la sobreposición de doseles metálicos para cubrir los monumentos funerarios. Si bien el uso de esos palios se inició en la primera década del siglo XX, es en esta tercera etapa cuando surgen más profusamente. Hacia 1930 y durante esta década fue notable la predilección por la construcción de pequeñas capillas de corte nacionalista. Se destacan en este grupo pequeñas capillas que recuerdan algunos monasterios hidalguenses del siglo XVI. A partir de 1945 parece marcar una notable disminución en la calidad constructiva, situación que predomina hasta la actualidad. Pero también en el Panteón Municipal destacan algunas criptas familiares de más reciente creación, propiedad de familias de mucho arraigo. Al centro del cementerio se encuentra la vieja rotonda de los hidalguenses ilustres, monumento memorial donde se encontraban los restos mortales de algunas de las personas que el Congreso del Estado reconoció de esa manera. Construida en el año de 1969, es una pequeña rotonda semicircular ubicada justamente en el centro del cementerio, en el cruce de la calzada Felipe Ángeles y Rotonda. Se caracteriza por tener una pequeña torre que marca el eje de simetría con la orientación este-oeste. Como podemos ver, aquí todavía está grabado pues el nombre del notario Jesús Silva, el primer gobernador maderista del estado de Hidalgo, esto de 1862 a 1961. Y bueno, la fecha es Pachuca Hidalgo, 15 de octubre de 1970. El general Juan Cedoria es uno de los que se encuentra pues en la parte central, junto con el general Nicolás Flores de 1873 a 1933, y también está con fecha de 20 de noviembre de 1971. El profesor Teodomiro Manzano Campero, 1866-1954, también tiene la fecha del 21 de enero de 1994. Y el capitán primero, ingeniero en aeronáutica, Juan Guillermo Villasana López, 1891-1959, y bueno, con la fecha de 1997. Y finalmente, de lo que sigue apareciendo en este monumento es el profesor Ramón Guillermo Bonfil Viveros, de 1905 a 1997, con una fecha de grabado de 1999. Pues esta es la vieja rotonda de los hidalguenses ilustres aquí en el Panteón Municipal. Y bueno, vamos a ir a visitar la nueva rotonda inaugurada
hace un poco más de una década. Bueno, pues esta es la nueva rotonda de los hidalguenses ilustres. Como viste anteriormente en el panteón, bueno, pues esa fue trasladada a este sitio. ¿Quieres conocer sus características? Acompáñame para que también sepas qué restos o no, de acuerdo a lo que narran los historiadores, se guardan aquí. Pues como te contaba, 41 años después, el 16 de noviembre del 2010, durante los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, se construyó esta nueva rotonda para alojar los restos de los personajes emblemáticos del estado. Aquí, sobre el río de las Avenidas, entre Ramírez Ulloa y 5 de febrero, en la colonia Periodistas. El acceso a la rotonda es a través de unas escalinatas forradas de cantera. A sus extremos se encuentran colocadas 4 copas de cantera color blancas y también pues los barandales que van al centro junto con el escudo del estado de Hidalgo. La rotonda cuenta con 12 columnas forradas de cantera de la región de los municipios de Huichapan y Mineral del Monte. Estas tienen una altura de 4.20 metros. En la rotonda de los hidalguenses ilustres están grabados los nombres del coronel Juan Crisóstomo Doria González, primer gobernador del estado de Hidalgo, de Jesús Silva Espinosa, encargado de la revolución aquí en el estado de Hidalgo, el general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, militar revolucionario, el general Nicolás Flores Rubio, defensor del constitucionalismo revolucionario, Juan Guillermo Villasana López, pionero de la aviación mexicana, Teodoro Manzano Campero, un pedagogo e historiador de la entidad, Elisa Acuña Rossetti, periodista y anarcofeminista, Ramón M. Rosales Rodríguez, precursor del movimiento maderista, Francisco de Paula Mariel y Careta, fue iniciador del movimiento revolucionario en Hidalgo, José Francisco Sorno, agricultor novohispano, impulsor del movimiento independentista, Julián Villagrán, impulsor también del movimiento independentista, Manuel Fernando Soto Pastrana, luchador en la erección del estado de Hidalgo, Margarita Michelena, escritora y periodista, María Luisa Roslanda, periodista, educadora, escritora, traductora, guionista, actriz y funcionaria feminista mexicana, la profesora María Vargas de Ita, precursora del nivel preescolar en la entidad y promotora por el voto de la mujer, el compositor Abundio Martínez Martínez, el más grande músico, compositor de origen indígena y otomí, y Efrén Rebolledo, poeta del modernismo mexicano que nació en Actopan. La rotonda tiene una capacidad para 70 criptas. La mayoría de quienes tienen inscrito ahí su nombre son por inhumaciones virtuales. Esto quiere decir que no hay cuerpos, ya que hay casos en donde no se han podido recuperar los restos y se optó por estas inhumaciones virtuales, pero con objetos personales de cada uno de estos personajes. La rotonda está rodeada por un retablo y tiene como principal característica los glifos de los 84 municipios del estado de Hidalgo, grabados en cantera en alto y bajo relieve. Toda la obra tiene una iluminación dirigida del piso al techo. Bueno, pues ya estamos de regreso en el Panteón Municipal de Pachuca y déjame decirte que este sigue siendo un lugar de importancia histórica y cultural. Las generaciones actuales lo visitan para rendir homenaje a sus seres queridos y para aprender más sobre la historia de nuestra ciudad. La preservación de este sitio es fundamental y gracias a los esfuerzos de las autoridades y de la comunidad se ha mantenido en buen estado a lo largo de los años. Actualmente, el panteón cuenta con una extensión de 340,000 metros cuadrados y tiene una capacidad de 44,000 fosas divididas en 2 secciones. La zona de perpetuidad con 33,000 ocupadas en su totalidad y la zona de ampliación con 11,000 fosas también ocupadas ya. Te recuerdo que la primera ampliación de este panteón se llevó a cabo en el año de 1996. El crematorio inicia operaciones en marzo del 2010 y el velatorio 5 años después, en el 2015. De enero a octubre, el panteón ha prestado 990 servicios funerarios entre inhumaciones, exhumaciones, reinhumaciones, ingreso de cenizas, cremación y servicios de velación.
Ante la saturación del panteón, el gobierno municipal lanzó una campaña para la recuperación de espacios, convocando a familiares a presentarse para regularizar sus predios. Sin embargo, aún existen cerca de 3.300 fosas abandonadas entre el cuartel 1 y el 4. ¿Y tú sabes cuánto cuesta descansar en este camposanto? Si cuentas con un espacio, el costo es de 1.400 pesos por sepultar a una persona. Si no cuentas con él, el espacio por 7 años te cuesta 2.200 pesos. El servicio de cremación cerca de 4.000 pesos. Y el velatorio 2.066 pesos la renta de la sala. Se estima que el Panteón Municipal recibe los fines de semana entre 1.500 y 2.000 visitantes. Sin embargo, el Panteón de Pachuca tampoco está exento de que lo visiten los ladrones. Constantemente son robadas cruces o piezas de aluminio. Además, que de acuerdo con el coordinador general del Panteón, Espiridión Guerrero Arias, también se combate a quienes gustan de hacer rituales en su interior. O sea, debe estar cerrado en la noche. O sea, si el panteón se cierra ahorita a las 5 de la tarde, ya nadie entra. Nadie entra. Entonces nada más están 2 veladores en la tarde y 2 en la noche. Entonces, mire, hasta en el día pueden entrar. Entran en su carro y pues, ni modo de revisarse su carro. O sea, pueden ingresar ahí. No sabe uno que ingresa. Entonces, posiblemente hasta en el día lo haga. Entonces, ¿gatos negros? Gatos negros, gallinas negras, cabezas de puerco. Hemos encontrado veladoras y ruedas de veladora. Hemos encontrado muchas cosas. Espero que este recorrido te haya permitido conocer un poco más sobre la historia de este lugar. Sin duda alguna nos faltó mucho por comentar, pero por ahora, gracias, muchas gracias por acompañarme en este viaje al Panteón Municipal de Pachuca.